¿Sí? Vale. Pues te quería preguntar, que ya han pasado 30 años de tesis, ¿qué se siente volver a la facultad para celebrar tu primer largometraje? Bueno, pues lo primero es la perplejidad de ver que han pasado 30 años, porque la última vez fue hace 10 años, eran 20 aniversarios de tesis, y estos últimos 10 sí que ha sido un suspiro. Pero bueno, me siento evidentemente en un sitio que me es muy familiar porque fui alumno como vosotras. Pues te quería preguntar, que es que después del primer año del estreno de tesis, Canal Plus te pidió que te hicieses una autoentrevista, que te entrevistases a ti mismo. Y en Ajá. esta autoentrevista te preguntas, ¿su imagen de chico torpe, despistado y humilde es cierto o es falsa modestia? No, yo creo que es cierto. Todavía, de hecho, me sorprende que llevo pues 30 años de carrera, que a veces el otro día mismo en una reunión de vecinos me puse muy nervioso, yo creo que me puse rojo como un tomate, tenía que hacer una reclamación de que sí que tengo un punto de timidez que a veces viene bien cuando te tienes que apartar del mundo que no te interesa y otras veces te viene mal cuando tienes que enfrentarte y en un rodaje te tienes que enfrentar a muchas cosas, pero precisamente hacer cine me ha ayudado a vencer la timidez parcialmente. O sea, son los momentos en los que no tengo que ser tímido. En esta misma entrevista aseguró que intentaba que el éxito no se le subiera a la cabeza. Ajá. Con una trayectoria como la suya, lo ha conseguido. Eh, yo creo que cuando empiezas, tú tienes ganas de comerte el mundo y eso está bien sentir la fuerza para hacer las cosas, para rebatir las cosas que hacen otras personas, pero creo que es importante también saber estar en tu sitio y ver esto como una carrera de fondo. Y cuando haces una carrera de fondo, te das cuenta de que ni siempre estás arriba, ni tienes por qué necesariamente estar arriba. Entonces, aprender a ser segundo, tercero o décimo o el último de la fila, creo que ha sido para mí importante y ha sido a medida que he ido avanzando en mi carrera. ¿Cree que hoy queda algo en el director que es ahora, del estudiante que rodó tesis? 30 años después, ¿sigue intacta esa pasión por hacer cine? Bueno, lo que sigue intacto es la manera de encuadrar, porque la gente con la que trabajo se ríe mucho porque siempre encuadro así. Me da igual que me den un visor, tal, yo siempre estoy de paso. Además, yo encuadro en formato horizontal, que ahora la moda, como sabéis, es el formato vertical, formato Instagram, y yo como buena reliquia del pasado, yo reivindico el formato horizontal, básicamente porque tenemos los ojos en horizontal. Entonces me paso el día haciendo así, conservo sobre todo cuando estoy rodando, conservo la pasión, la ilusión, eso es que lo noto. O sea, me encanta sufrir en un rodaje. Vamos a la sala azul. Ajá. ¿Cuál es su mejor recuerdo como estudiante en esta facultad? Mi mejor recuerdo posiblemente no sea muy educativo, porque creo que mi mejor recuerdo es, no sé si estábamos en primero o en segundo de carrera, seguramente sería segundo de carrera. A ver, obviamente son los cortos que empecé a hacer aquí, a presentar aquí, concretamente en esta sala. eh, Presentamos Hymenoptero y eso lo tengo con muy buen recuerdo. ¿Pasamos? Sí. Em, pero posiblemente algunos de los mejores recuerdos estén en la cafetería, donde hacíamos de todo menos repasar apuntes. Y luego, pues los típicos pisos de estudiantes, pues las juergas que nos hemos pegado unas cuantas, los amigos, las amigas que luego sabes que aunque te veas, más o menos te van a acompañar durante el resto de tu vida. Eso es lo que atesoro muy especialmente de la facultad y lo que le digo siempre a la gente que empieza aquí, que probablemente aquí es donde comienza realmente su vida. Te quería preguntar también, siguiendo por eso del recuerdo, ¿qué recuerdo guardas del rodaje de tesis aquí? Pues en tesis creo que me acuerdo poco, todo el mundo se acuerda mucho de ese rodaje y sobre todo dice porque trabajábamos con equipo veterano, mucha gente dice que fue el mejor rodaje de su carrera porque hubo realmente muy buen ambiente, pero era un rodaje agotador, rodábamos más de 20, a veces 30 planos al día porque teníamos que sacar un calendario de rodaje que eran solo 5 semanas y media para una película que duraba más de 2 horas. Entonces recuerdo poco del rodaje y de aquí en la facultad me acuerdo que perdí el guión, porque soy un desastre, y perdí el guión de rodaje
y ya fue como la gente estuvo buscando, no aparecía, y una semana o 2 semanas después estábamos ya en otra localización, alguien encontró mi guión perdido en un banco tirado y así recuperé el guión de tesis. Pues le quería preguntar también, alguna vez ha dicho que si volviera a rodar tesis cambiaría varias cosas. Si tuviera que cambiar una sola cosa, ¿qué cambiaría? Si tuviera que cambiar algo de tesis, en realidad hablamos de una cuestión de presupuesto, aunque creo que la música, que finalmente la compuse yo con Mariano Marín, bueno, es una música hecha con sonidos sintéticos y se ajusta al poco presupuesto que teníamos, pero me gustaría haber hecho la música interpretada por una orquesta, que fue lo que hicimos en la siguiente película. Me desquité. Mejor no nos sentamos aquí, no. Que ya sabemos que hubo un profesor muerto, no. Pero si quiere sentarse aquí. Ok. Pues también quería preguntarle por la banda sonora, porque usted ha compuesto la mayoría de las bandas sonoras de sus películas. ¿Qué banda sonora le pondrías hoy a la facultad? ¿Seguiría siendo la de tesis? Bueno, yo creo que eso lo sabéis vosotras mejor que nadie. Pues posiblemente sería ahora mismo, hoy en día, sería una canción de Rosalía, estoy seguro. No lo sé muy bien, sois vosotras quienes tenéis que ponerle una nueva música a la facultad y contar nuevas historias. En la película se anticiparon temas como la violencia audiovisual o el morbo mediático, un asunto que sigue vigente 3 décadas después. ¿Le sorprende? Cuando haces una película intentas, yo en ese momento ni siquiera era consciente, pero intentas que la película tenga una vigencia en el futuro. Es lo que nos gusta a cualquier artista, que lo que tú hagas, porque va a ser lo que te va a trascender o no se quede obsoleto. Entonces, Tesis es una película con una premisa técnica, que son cintas de vídeo. Esa premisa está ahí completamente superada y no incorpora una premisa tecnológica que iba a venir unos pocos años después, que es la irrupción de Internet y las redes sociales. Pero el debate de fondo, que es el poder de la imagen y cómo nosotros nos enfrentamos a la imagen violenta o somos cómplices de la violencia, eso está vigente todavía precisamente a través de las redes. Supongo que todos los estudiantes de esta facultad han visto ya Tesis, pero si hubiera alguno que la estuviese viendo hoy por primera vez, ¿qué le gustaría que pensara? Bueno, me gustaría sobre todo que pasara un buen mal rato. El cine de terror y el cine de suspense a veces envejece muy rápidamente, porque estamos acostumbrados cada vez a más adrenalina, más efectismo, y a veces queda incluso lastrado por el planteamiento estético, por la música, y para mí es muy reconfortante ver que una película como Tesis, que es una película de suspense, sigue funcionando. Entonces me gustaría, si la ve alguien hoy, que aunque diga joder, qué vieja es esta película, que por lo menos se lo haya pasado bien. ¿Le parece que sigamos con el trayecto? Venga. Usted ha dicho alguna vez que le gusta dejar espacio al espectador, y en la película el personaje Jorge Castro dice que hay que darle al público lo que quiere. ¿Qué cree que quiere el público de hoy? Difícil respuesta, porque una cosa es lo que quiere el público en salas. Ya sabemos que existe ahora todo el universo de las plataformas, mucha ficción se consume en los hogares. Yo lo que creo que, por mi parte, lo que intento aportar es honestidad y intento que la experiencia cinematográfica sea emocional. La emoción no va necesariamente asociado a un drama, puede ser a través del suspense, pero creo que la gente quiere y necesita emociones, y el cine es un vehículo muy adecuado para dotarlo de eso. Después de hacer Tesis, en una entrevista dijo que le apetecía hacer una comedia. ¿Cuándo llegará esa comedia? ¿Va a haber una comedia? Pues ya cuando llevo ya 30 años y veo que no he hecho ninguna, me doy cuenta que la comedia no es mi género, pero sí que la comedia o el humor forma parte de mi vida, de mi complicidad con mis amigas, mis amigos. El humor, como digo, forma parte de ello,
y forma parte de mi cine. Incluso en Tesis, el personaje que interpreta a Félix Martínez, que era un compañero, todavía amigo mío de la facultad, es un personaje con los que más me he reído en mi vida. Entonces, creo que el humor forma parte de mi cine, pero no he llegado a hacer una comedia, probablemente porque no encaje ni como espectador ni como realizador en ese tipo de género. De todas las películas que ha hecho, ¿con cuál disfrutó más y con cuál sufrió más? Sufrí más sin ninguna duda con Los Otros. Era un proyecto, era un salto cualitativo porque trabajábamos con una estrella de Hollywood. Eh, eh, Trabajamos con su marido, que era otra estrella de Hollywood, estaban los hermanos Weinstein. Entonces eso es literalmente eh, un, una bofetada de realidad donde tienes que saber jugar tus cartas y estás jugando con alguno de los mejores jugadores de póker del mundo. Pero fue finalmente una experiencia muy satisfactoria en la que aprendí muchísimo y me siento muy orgulloso de la película. Y luego, rodajes, te podría decir que este rodaje, concretamente el de Tesis, como te decía antes, mucha gente lo recuerda como el mejor rodaje o mejor experiencia de su carrera. Mar Adentro fue una experiencia maravillosa. Y esta última película que he hecho, El Cautivo, es una película en la que todo el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo para poder cumplir el plan de rodaje, optimizar todos los recursos que teníamos en pantalla, y lo recuerdo como uno de los rodajes también más emocionantes de mi carrera. Creo que mejor es no seguir adelante. Ajá. A partir de aquí pueden pasar cosas malas, ¿no? Ya lo hemos visto. Si que damos la vuelta. Muy bien. Si tuviera que recomendar a algún director, a un estudiante de alguien que está haciendo ahora comunicación audiovisual, Ajá. ¿cuál sería? Lo que pasa es que, claro, con eso es complicado porque a veces uno sigue su propio camino. Yo diría Hitchcock. Hoy hemos visto un ejercicio que han hecho tus compañeros imitando una secuencia de Tesis. Y es muy divertido cuando tú miras los entresijos de una película, cómo se han hecho. Eso yo lo hacía con el cine de Hitchcock. Yo con el cine, las películas de Hitchcock, además juega con el suspense, con elementos casi de precisión matemáticos. Es muy divertido analizarlo. Entonces, yo personalmente recomendaría a Hitchcock, y Hitchcock sobre todo porque hay mucha chicha aparte en lo que cuenta y en cómo lo cuenta. ¿Y cuál sería alguna de las películas que recomendarían a estos estudiantes de comunicación? Bueno, yo lo que intentaría es hacer una proyección lo más cuidada posible, porque la calidad de la proyección es fundamental, y muy concretamente en esa película, pero en mi película favorita, que es 2001, que es una película críptica, muy poco convencional, sin personajes prácticamente, pero absolutamente reveladora del mundo que vivimos hoy en día, que es el de la inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar hoy en Infoactualidad y concedernos esta entrevista. Nada, gracias a vosotras.